buenas tardes o muy buenos días. Agradezco al comité organizador de este congreso haberme invitado como participante de la Escuela Racetti en este tan significativo evento. Voy a hablar un poco de los trastornos hidroelectrolíticos que se presentan en la diarrea aguda en los niños. Tenemos que recordar que los factores exógenos que producen diarrea son predominantemente los agentes virales. Aquí vemos los más frecuentes, rotavirus y norovirus, y los menos frecuentes. Estos agentes producen una diarrea secretoria y osmótica con una pérdida importante de líquidos y electrolitos. Las bacterias producen, algunas de ellas también producen diarrea secretoria porque son productoras de enterotoxina, como sabemos, Escherichia coli, Vibrio, estafilococo, y también la pérdida de líquidos allí es importante. De tal manera que estamos completamente seguros que la complicación más frecuente en los niños con diarrea es la deshidratación, pérdida de líquidos y electrolitos con todas las consecuencias que esto trae. Esto para recordar el medio interno. Ustedes saben que mientras más pequeño es el niño, es mayor la cantidad de líquido, de tal manera que el neonato y el lactante tiene 70% de su peso corporal en líquido. Esos líquidos se encuentran distribuidos en estos espacios, tanto espacio intracelular, el más importante de todos, y el espacio extracelular con sus dos componentes, el intersticio y el espacio vascular. Estos espacios se mantienen estables en condiciones normales. Tenemos membranas semipermeables que los separan. El espacio celular se separa del extracelular por la membrana celular, y el vaso sanguíneo se separa del intersticio del espacio celular por la membrana capilar. Esas membranas son semipermeables, lo que quiere decir que requieren un gradiente de concentración osmolar para que se mantengan estables. Y esos gradientes de concentración osmolar o esa osmolaridad la dan los electrolitos. Del lado extracelular, el catión más importante, el sodio, con sus aniones, sobre todo cloro, y del lado intracelular, el catión potasio y sus aniones. Los electrolitos atraviesan estas membranas semipermeables por transporte activo primario o algunos por difusión. Y el agua sale de los espacios cuando hay cambios importantes por diferencia de gradientes de concentración osmolar, del sitio de menor concentración osmolar al de mayor concentración osmolar. Y eso es fundamental para entender lo que ocurre en el medio interno cuando hay pérdida de líquidos y electrolitos. Si nosotros realmente estamos en capacidad de contestar estas 5 preguntas, nosotros vamos a tener éxito en el manejo de la hidratación en los niños con diarrea. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud del déficit de volumen? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y eso está relacionado con el grado de deshidratación. Cuando nosotros estamos ante una deshidratación leve, el niño ha perdido entre el 3 y el 5% de su peso corporal. Eso en líneas generales no da clínica. El niño, lo que sabemos que tiene diarrea o tiene vómito, pero si tiene deshidratación leve, no tiene signos clínicos que nosotros podamos evidenciar. Cuando la pérdida es entre el 6 y el 9% del peso corporal, es una deshidratación moderada, y ahí se presentan los signos clásicos de deshidratación: fontanera anterior deprimida, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, mucosas orales secas, disminución de la cantidad de orina, y aumenta un poco la frecuencia del pulso. Entonces, esos son los signos de deshidratación moderada. Cuando la deshidratación es grave, que se ha perdido de 10% o más del peso corporal, aquí estos signos anteriores se hacen mucho más evidentes, mucho más intensos, pero aparecen los signos de hipovolemia. Entonces aquí vamos a tener, aparte de todos los signos clásicos de deshidratación, vamos a tener anuria, oliguria, alteraciones del sensorio, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, y son los elementos que van a hablarnos pulso filiforme, lo que nos habla de un estado de shock. Entonces, esto es la base de la terapéutica: definir qué grado de deshidratación estamos manejando. En segundo lugar, ¿cuál es la alteración osmolar presente? En cuanto a la alteración osmolar presente, ya saben la importancia que tiene el sodio sérico.
es el catión más importante y el que va a definir los gradientes la diferencia de gradientes de concentración osmolar que ocurren ante la pérdida de líquidos electrolitos. Sabemos que la más frecuente es la deshidratación isonatrémica. Entonces, cuando el paciente tiene una deshidratación isonatrémica, la pérdida es isoosmolar con respecto al plasma. O sea que vamos a tener una pérdida de líquidos y electrolitos equivalentes, lo que trae como consecuencia que lo que queda es equivalente a la pérdida. Como la concentración osmolar de este espacio se mantiene, entonces ningún espacio va a darle líquido y por lo tanto todo lo que ocurre en el espacio vascular va a estar relacionado con lo que se perdió al exterior. Esta es la deshidratación más frecuente que nosotros manejamos. En segundo lugar, la deshidratación hiponatrémica, donde la pérdida de electrolitos es mayor que la de agua. Entonces lo que nos queda, por supuesto, es un sodio por debajo de 130, hay hiposmolaridad del espacio extracelular, del espacio vascular, y como los líquidos se dividen del sitio de mayor concentración molar del sitio de menor concentración molar de mayor concentración, entonces los líquidos van a entrar a la célula. Entonces, en este tipo de deshidratación vamos a tener que el choque hipovolémico se presenta muy precozmente. En el caso contrario de la hipernatremia, vamos a tener que la pérdida de agua en estos pacientes es mayor que la pérdida de electrolitos. Y por supuesto, el sodio sube por encima de 150 y aquí entonces el espacio extracelular queda totalmente concentrado y sale líquido de la célula hacia este espacio. Esto trae como consecuencia entonces que se preserva el espacio vascular, se deshidrata la célula y la clínica, por supuesto, va a depender de eso, de la deshidratación celular, porque la célula más vulnerable es la célula nerviosa, la neurona. De tal manera que nosotros podríamos ver los elementos clínicos y la relación entre la fisiopatología y la clínica de esta forma. En la isotónica, los signos de shock se van a presentar variables y depende de la intensidad de la pérdida hacia el exterior y por supuesto va a bajar la presión sanguínea, los signos del sistema nervioso son infrecuentes. En la hipotónica, donde hay pérdida hacia el exterior, pero también hacia la célula, porque la célula se sobrehidrata, aquí sí se va a presentar el shock precoz. Entonces, esto es lo característico, shock precoz, con una circulación periférica muy defectuosa, una presión sanguínea muy descendida y, por supuesto, los signos del sistema nervioso presentes, pero que están relacionados con el coma por hipovolemia, por shock letargo y coma por hipovolemia. En la hipertónica, al contrario, los signos son del sistema nervioso central, signos del sistema nervioso central que son un comienzo tardío del shock, pero el niño hipertónico, hiperrefléxico, con mucha sed, hiperirritable, que es debido a la deshidratación de la neurona, de la célula, sobre todo de la neurona. Entonces, estos son los elementos clínicos que nos orientan a nosotros a pensar que hay una alteración osmolar y eso tiene una expresión clínica. La tercera pregunta es, ¿existe alteración del equilibrio ácido básico? Bueno, en toda deshidratación puede presentarse alteración del equilibrio ácido básico y que está relacionado con la profundidad de la pérdida. Si nosotros tenemos una disminución del flujo renal plasmático, de filtración glomerular, todas estas cosas, vamos a tener una acidosis simple. Porque indudablemente al disminuir la oferta de líquido al riñón, el intercambio de hidrogeniones a nivel tubular, bien sea por mecanismo de anidrasa carbónico, de acidez titulable o radicales sulfato y fosfato, se va a alterar. Entonces los hidrogeniones van a quedar, por supuesto, del lado de adentro y eso va a producir una acidosis simple, que es la acidosis que normalmente nosotros medimos a través del lacto. Ahora, cuando la hipovolemia es severa, hay hipoxia tisular, se altera el metabolismo aeróbico y aparece la anaerobiosis o se estimula el metabolismo anaeróbico y el producto final del metabolismo anaeróbico ácido láctico y más hidrogeniones. Entonces, esto es una acidosis compleja, una acidosis láctica y que la vamos a medir a través de la anión láctica.
Entonces recuerden que la acidosis simple se mide a través del astro y la acidosis compleja por anaerobiosis se mide a través del anion gap. Los aniones no medibles, que ustedes pueden, ya conocen y han oído hablar bastante de eso. Existe una alteración del metabolismo del potasio. Este es otro de los problemas que se nos presentan. Normalmente en toda diarrea y deshidratación hay disminución del pool de potasio, indudablemente porque el potasio también se pierde hacia el exterior. Pero hay que tomar en cuenta una situación que se nos puede ocurrir y que está relacionado con la hipovolemia severa. La hipovolemia severa produce hipoxia, hay acidemia y la presencia de los elementos activados de oxígeno, como el peróxido de oxígeno, cierran los canales de potasio KIR que introducen el potasio extracelular al interior de la célula. Entonces, ese potasio se queda afuera. Y se abren los canales de potasio KATP que permiten la salida del potasio intracelular hacia el exterior. Y entonces lo que vamos a tener es un potasio mal ubicado. No está dentro de la célula donde debería estar, sino que está en el espacio extracelular. Y si lo medimos, entonces vamos a encontrar una hiperpotasemia que eso corrige, corrigiendo volumen y además de eso corrigiendo la acidosis. Entonces, no es que se intercambie con hidrogeniones a nivel celular, sino que se cierran unos canales y se abren otros, lo que trae como consecuencia que el potasio lo encontremos en el espacio extracelular. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de la función renal? Otra de las preguntas que tenemos que hacernos. Lo normal es que tengamos una azotemia prerrenal, mal llamada insuficiencia renal prerrenal. Es un riñón muy suficiente que está economizando líquido, está en oliguria y, por supuesto, la función renal va a disminuir. Entonces, hay oliguria, puede haber inclusive anuria, pero que eso generalmente se soluciona dando volumen, dando líquido, perfundiendo volumen. Ahora, el problema es que no sea solamente una azotemia prerrenal, sino que haya una necrosis tubular aguda. Si hay necrosis tubular aguda, que ocurre cuando la hipoxia es severa, se necrosa el túbulo, entonces aquí ya la cosa es diferente, porque esto sí es una insuficiencia renal. Y entonces, aquí tenemos que hacer la diferenciación entre estos dos cuadros, porque si perfundimos volumen y no se restablece la diuresis, entonces tenemos que pensar en que una de las dos cosas está presente. Y si no hacemos diagnóstico, resulta que la azotemia prerrenal se trata con volumen, mientras que la necrosis tubular aguda más bien es restricción de líquido a la pérdida insensible. Entonces, requerimos hacer el diagnóstico para poder hacer esto. El laboratorio nos puede ayudar, recordando que la azotemia prerrenal, más bien hay aumento de la osmolaridad de la orina, porque la orina está concentrada, pero hay reabsorción de sodio menor de 20 miliequivalentes en la orina y la fracción excretada de sodio menor de 1%. Mientras que la necrosis tubular es todo lo contrario. La orina no se concentra, hay una osmolaridad de la orina reducida y no se está reabsorbiendo ni el sodio y la fracción excretada de sodio está por encima del 1%. Entonces, ese examen de laboratorio nos puede hacer el diagnóstico para poder hacer el tratamiento que es diferente uno de otro. El laboratorio, por supuesto, nos ayuda, pero si no lo tenemos definitivamente usar exclusivamente la clínica. Estos son todos los exámenes que se imponen si tenemos un buen laboratorio para hacer diagnóstico de deshidratación, del grado de deshidratación, del tipo de deshidratación y de todas estas complicaciones que se pueden presentar. Pero si no lo podemos hacer, pues entonces tenemos que basarnos solamente en la clínica. Cuando nosotros planificamos una terapia de rehidratación, tenemos que tomar en cuenta los tres tipos de terapia. Primero, la corrección del déficit existente de agua y electrolitos, que esto es la cantidad de líquidos y electrolitos que ha perdido el niño desde que comenzó su cuadro diarreico hasta que llegó a las manos del médico. Aquí es donde nosotros vamos a evaluar déficit, y esto está relacionado con el grado de deshidratación. Después, cuando está bajo nuestro cuidado, el reemplazo de las pérdidas concurrentes o pérdidas concomitantes, que son las que siguen ocurriendo mientras que el niño está bajo nuestra supervisión. Eso hay que restituirlo indudablemente, porque si no, vamos a volver a un estado de deshidratación. Y la provisión de los requerimientos diarios, que es la cantidad de líquido
que normalmente requiere un paciente, un niño, un niño normal. Y eso está relacionado con las calorías metabolizadas. Por cada 100 calorías metabolizadas se pierde esto, tanto por pérdidas insensibles como por pérdidas cuantificables. Insensible, pulmón y piel, y cuantificable, heces y orina. Esto nos da más o menos 125 por cada 100 calorías metabolizadas. Pero como debemos restar el agua endógena, que es el agua que produce el metabolismo de esas calorías, entonces esto más o menos queda en 100 cc por cada 100 calorías metabolizadas, y ese es el mantenimiento que normalmente se hace, que no tiene que ser por vía parenteral y que puede ser por vía oral. La terapia de rehidratación oral ha sido un avance médico muy importante, tanto que se consideró el avance médico más importante del siglo XX cuando se descubrieron estas características, que tenía que tener una osmolaridad parecida a la del plasma. Esto en los últimos tiempos hemos tenido algunos cambios que ya lo vamos a expresar. Debe haber una relación equimolar sodio-glucosa para que se pueda absorber a través del tracto gastrointestinal. Si no es así, no se va a absorber. Un pH neutro de la solución para que absorberse, porque con el pH ácido la absorción es menor y se estimulan unos sensores neurales que aumentan la cantidad de vómito. Por lo tanto, debe haber un pH neutro. Debe tener un contenido de potasio adecuado, y además de eso, la presencia de una base para que la solución sea hacia el pH neutro. Esta fue la primera solución que se empleó en terapia de rehidratación. Aquí están los contenidos en gramos y aquí está la relación equimolar sodio-glucosa, más o menos 1.2 entre sodio y glucosa, sí, sodio-glucosa, 1.2. Entonces, esta fue la primera y que fue el objeto de la disminución de la mortalidad tan importante, más o menos el 50% cuando se comenzó a aplicar, y por supuesto fue lo que se consideró el avance médico más importante del siglo XX. Sirve para prevenir deshidratación en el hogar y además para tratar deshidratación leve, moderada y isonatrémica, hiponatrémica e hipernatrémica. O sea que los tres tipos de deshidratación y grados leve y moderado. Aquí está la preparación, un sobre en agua limpia, tiene que ser agua fría, y agua limpia no necesariamente tiene que ser de agua limpia, y darla con taza y cucharita para dar el biberón que va a afectar la lactancia materna. Entonces, cero biberón, sino agua y con taza y cucharita. Los niños recibiendo su suero oral. Y los planes, pues, son conocidos. El plan A es la prevención en el hogar. El plan B, que es la terapia de rehidratación a nivel del hospital, eso sí, bajo la supervisión del médico. Y por supuesto, el plan C, que es el tratamiento del shock hipovolémico. Entonces, el plan A es solamente la prevención en el hogar de la deshidratación. Nosotros podemos prevenir en la casa la deshidratación utilizando este plan, evitando alimentos que aumenten la carga osmolar, los azúcares, los enlatados, los refrescos, las bebidas deportivas. De esto, por supuesto, no entendemos por qué el Gatorade se utiliza en pacientes con diarrea. Eso es una aberración que realmente no tiene ninguna indicación. Entonces, por cada acción debemos darle a la madre la orientación de que tiene que darle suero oral. Aquí hay cálculos, 50 a 100 mililitros en menores de 12 meses y de 100 a 200 en los mayores. Yo realmente no hago cálculo, yo solamente le digo a la mamá, por cada vómito o cada evacuación, usted le da suero oral, la cantidad que el niño quiera tomarse con taza y cucharita. Si el niño vomita, esperamos 20 minutos y volvemos a repetir el suero oral con taza y cucharita, y la mayoría de las veces solucionamos el problema de los vómitos. Si el niño vomita más de 3 veces, son vómitos incoercibles. Entonces, se puede utilizar la libre demanda en todos los grupos etarios. El plan B es la terapia de hidratación en los niños con deshidratación leve, moderada, que ya tienen clínica, y ese se hace a nivel del hospital, a nivel del centro de salud de donde estemos. Uno de los enemigos que sufrió el plan B de terapia de rehidratación fueron las unidades de terapia de rehidratación, porque si no había unidad de terapia de rehidratación oral en el hospital, entonces no se le daba, y entonces se le pasaba la vía intravenosa.
Nosotros no necesitamos una unidad de terapia de rehidratación, ni menos ahora con tantos problemas que tenemos, para dar suero oral. Para dar suero oral, en plan B de tratamiento, lo que necesitamos es una silla, una mamá, un suero con, preparado, una taza, una cucharita y un niño con diarrea. Eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos una gran unidad para dar suero oral. Entonces, eso es fundamental. Administramos 50 a 100 cc por kilo en 4 horas. Esto también es variable. Podemos utilizar el método de la libre demanda. Le damos al niño la primera hora, lo que quiera tomarse, igual la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, cada hora vamos a evaluar al paciente. Si el niño ha mejorado, le damos a las 4 horas, evaluamos. Si no hay signo de deshidratación, pasamos al plan A. Si continúa con deshidratación, repetimos el plan B por 2 a 4 horas y reevaluamos. Entonces, tenemos la posibilidad de repetirlo por 2 a 4 horas más. Si el niño empeora, si presenta signos de deshidratación severa, si el gasto fecal es tan elevado que se deshidrata mucho más, entonces ahí probablemente vamos a requerir el plan C de terapia. Aquí tenemos un niño recibiendo suero oral con taza y cucharita. Fíjense, estos son los 5 elementos que se necesitan. Ahí no es una silla, es una cama, pero bueno, eso es todo lo que se necesita para hidratar a un niño. Este es un niño recibiendo suero oral, primera vez tiene signo de pliegue, tiene signo de deshidratación y ya la tercera hora ya está activa, está en buenas condiciones. Y eso es lo que realmente ha dado como resultado un buen tratamiento para la rehidratación en el niño. Esta es la gastrocrisis. No necesitamos ir a la vía parenteral para hidratar a un paciente. Si el niño tiene las indicaciones de la gastroclisis, la debemos utilizar. Una sonda nasogástrica y por allí le damos el suero oral. Entonces, esto ha sido realmente un éxito en muchos sitios y no necesitamos pasar a la vía intravenosa con todo su riesgo cuando podemos utilizar la gastroclisis. Estas son las indicaciones. La intolerancia a la solución oral, bueno, gastroclisis. El rechazo al suero oral porque el niño no se lo quiere tomar, porque está hiponatrémico y no tiene sed, por todas esas razones, pues la gastroclisis. Una ingesta insuficiente porque hay un gasto fecal elevado, la gastroclisis. Los vómitos incoercibles también. Aquí sí tenemos que calcular. Entonces, porque aquí no estamos usando la vía de succión de eglución. Aquí vamos a darle 15 a 30 mililitros por kilo por hora. Si es leve, le damos 15. Y si es 30, si es moderada, le damos 30 mililitros por kilo por cada hora. Y evaluamos igual si sale para un plan A o si va a requerir algún otro tipo de tratamiento. ¿Cuáles son las razones del fracaso de la terapia de rehidratación oral? Una alta tasa de pérdida fecal, ya sabemos que la gastroclisis lo soluciona. Los vómitos persistentes también, a menos que pasen de 3. La deshidratación grave, bueno, ya esto es diferente. El rechazo de incapacidad para beber, gastroclisis. Para la absorción de glucosa, yo casi nunca he visto ese cuadro, sé que no lo vemos tan frecuente en la práctica clínica. La preparación o administración incorrecta del suero oral es una de las razones del fracaso. Y, por supuesto, un milio obstructivo, un milio metabólico podría requerir la hidratación parenteral. Estas son enemigos de la terapia de rehidratación oral. Doctor, el niño no se quiere tomar el suero, agrégale chinoto, agrégale pesicola, eso es un grave error. No se debe cambiar la relación equimolar sodio-glucosa agregándole absolutamente nada. El niño se va a tomar el suero oral si lo necesita y si no lo requiere, no se lo va a tomar. Entonces, nada de agregarle más nada que no sea el suero. Esto lo traje, bueno, hay muchas soluciones, hay algunas soluciones en el mercado que son parecidas a las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí quería hacerle énfasis en lo del Gatorade. Fíjense ustedes, 250 miliosmoles de glucosa y 22 de sodio. ¿Qué relación equimolar puede ser eso? Más bien esta altísima molaridad aumenta la osmolaridad de la luz intestinal y produce más diarrea. O sea que el Gatorade lo que va a hacer es producir más diarrea en los niños. Eso no tiene ninguna indicación. En los últimos años se ha hablado de las soluciones de osmolaridad reducida. Esto realmente ha sido un avance. Manteniendo la relación equimolar sodio-glucosa, como está demostrado aquí, 75 y 75,
nosotros podemos disminuir un poco la osmolaridad de la solución a 240. Ahí está, esta que se está utilizando actualmente tienen 245 miliosmoles por litro y realmente ha resultado muy valiosa esta solución con la osmolaridad reducida. Nunca más alta la osmolaridad que el plasma, pero sí puede ser más reducida. Por eso se llaman soluciones de osmolaridad reducida. Fíjense ustedes, los trabajos demostraron y la Organización Mundial de la Salud lo entendió así y autorizó pues su uso. Reducen la necesidad de terapia intravenosa un 33%, reducen la cantidad de deposiciones en un 20% y la cantidad de vómitos en un 30%. Quiere decir que tiene beneficio. Disminuye la diarrea, disminuye los vómitos y es eficaz y segura en pacientes con cólera. Entonces, de tal manera que estas soluciones son las que se están utilizando actualmente. Este es el niño chocado. Un niño chocado realmente sí va a requerir la hidratación parenteral para expandir volumen. Y los líquidos tienen que ser isomolares con respecto al plasma para que se queden allí, para que venga a corregir todos esos problemas de tipo hipovolémico que se nos presentan tanto a nivel del flujo renal plasmático como de la hipoxia tisular y realmente se necesitan soluciones expansoras de plasma. El Ringer lactato tiene sus ventajas, por supuesto, es isosmolar y además de eso tiene lactato que va a comenzar que se transforma en bicarbonato y nos va a comenzar a corregir la acidosis que trae tantos problemas de acuerdo a lo que hemos dicho. Y por supuesto, la alternativa a la solución salina 0,9, la solución salina isotónica. Es preferible el Ringer lactato por esto y se ha hablado de la solución salina y la acidosis ilusional. Entonces, es preferible el Ringer, aunque la solución salina, por supuesto, es la alternativa. Las otras soluciones realmente no la voy a hablar. El Macrodé y el Macrodé son buenos, pero son muy costosos. De tal manera que las soluciones deben ser expansoras de plasma del tipo las que poseen electrolitos. Plan C, mire, hay muchos planes realmente para expandir. Aquí lo que se necesita es expandir volumen. Ustedes pueden utilizar un goteo rápido de soluciones expansoras, pueden utilizar 20 mililitros por kilo por hora rápidamente, un goteo rápido. Y si el paciente con shock, volvemos a 20 mililitros por kilo más. Es una fórmula que ha dado también buenos resultados, que fue la que se recomendó, la Organización Mundial de la Salud en principio, que son 50 mililitros por kilo la primera hora, siempre evaluando al paciente en la primera hora a ver si sale del shock, 25 la segunda y 25 la tercera. Esto es un método, pero realmente la idea es expandir volumen con soluciones isomolares con respecto al plasma para que se queden en el plasma, para que se queden en el vaso sanguíneo y podamos revertir todos los procesos que se van a producir en la deshidratación del niño. Bueno, esos son los planes de terapia de rehidratación y un poco de la base de la fisiopatología. Esperamos pues que haya sido útil para los estudiantes de pregrado y posgrado. Muchísimas gracias.